Muy bien. Bueno, en esta ocasión pues nos encontramos frente a un problema muy elemental de la cinemática llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ok. Bueno, este movimiento es más conocido por sus siglas como MRV y en este caso nos están dando la función del espacio en función del tiempo y con ello me piden calcular la velocidad y la aceleración cuando han transcurrido 10 segundos. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Bueno, en primer lugar, tengo que tomar en cuenta que la derivada de la función espacio en función del tiempo, ¿de acuerdo? O sea, la derivada de esta función que tenemos al inicio como dato, me va a dar como resultado, la velocidad en función del tiempo, o sea, me está dando una expresión algo así, ¿no? Velocidad en función del tiempo, ¿no? Ahora, por otro lado, si yo derivo, por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, la derivada de la velocidad en función del tiempo, lo que voy a obtener es la aceleración. Aceleración en función del tiempo. Muy bien. Entonces, lo que tenía que recordar es que la derivada del espacio en función del tiempo me daba la velocidad en función del tiempo y que la derivada de la velocidad me daba, obviamente, la aceleración en función del tiempo. Ahora bien, eh, ¿cuál es cuál es el paso o los pasos básicos para obtener una correcta derivación? Muy bien, el paso es el siguiente. Supongamos que yo tengo una función, vamos a colocarlo de color negro, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo en color negro. Supongamos que yo tengo una factorización, una función, ¿de acuerdo? Una función 5x al cubo, supongamos, 5x al cubo. Y que esta función, yo quiero que esta función se derive, o sea, vamos a derivar la función f. Para la función f, vamos a representar con un símbolo como el que estoy colocando para hacer referencia a que lo hemos derivado. Ahora, ¿a qué va a ser equivalente su derivada? La derivada va a ser equivalente. El 5, que es un coeficiente, se coloca tal y como está. El 3, que es un exponente, cae, ¿no? Cae como un coeficiente más, multiplicando al que ya estaba, y este exponente queda disminuido en 1, o sea, de lo que era en un inicio 3, ahora simplemente quedará en 2. Finalmente, 5 por 3 es 15, y todo multiplicado por x al cuadrado. Es decir, que la derivada de f de x equivalente a 5x al cubo, ahora su derivada será 15x al cuadrado. Bueno, este es el caso para una sola expresión, ¿no? En este caso, profesor, no tenemos solo una expresión, tenemos una, tenemos dos y tenemos tres expresiones. Entonces, ¿cómo realizaría esto? Bueno, entonces este es bien sencillo. Simplemente el mismo paso que has hecho para uno, harías para cada uno de ellos. No hay ningún problema. O sea que puedo trabajar con muchos términos, evidentemente sí, ¿no? Por ejemplo, yo calculo la derivada, ¿no? La derivada, y la derivada del primer término, de acuerdo a los pasos que hemos seguido, ¿cuánto me quedaría? Simplemente me quedaría 8t. ¿Por qué? Porque el 2 pasa a multiplicar al 4, 2 por 4 es 8, y el t, su exponente, que en un inicio era 2, ahora va a ser 1. Ahora, todo menos, porque acá tenemos el menos. Ahora, ¿qué exponente tiene este t? Obviamente 1. El 1 cae multiplicando el 4, con lo cual tendrías como resultado 4. Y tenemos en cuenta que el exponente queda disminuido en 1. Si en un inicio teníamos 1, ahora disminuido en 1, te va a dar 0. T a la 0 sería 1. Y 1 por 4, acá tienes el 4. Finalmente, la derivada de un número o una constante simplemente se considera como 0. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en mayor detalle ahí. Y evidentemente, habíamos comentado en un inicio que la derivada del espacio me iba a dar como resultado la velocidad en función del tiempo. Es decir, que la velocidad en función del tiempo es lo que tengo en esta zona, ¿no? ¿De acuerdo? La velocidad en función del tiempo sería 8t menos 4.
Listo. Ahora, recordar que yo les pedía, obviamente, todo el análisis para el tiempo igual 10 segundos. O sea, cuando transcurría 10 segundos, ¿cuál sería la velocidad? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar, obviamente, en la función de la velocidad, ¿de acuerdo? El tiempo que me están solicitando. Y obviamente, esta velocidad en función del tiempo tiene una regla de correspondencia que es igual a 8 por tiempo menos 4. Pero ya sabemos que el tiempo ya no lo vamos a colocar como variable porque ya tenemos un valor. El valor es 10. Muy bien, y lo colocamos. 10. Y todo disminuido en 4. Muy bien. Ahora bien, muy sencillo, 8 por 10 es 80, menos 4 es 76. Es decir, que al cabo de 10 segundos, el móvil o proyectil o cuerpo va a tener una velocidad de 76 metros por segundo. Ahora, el segundo elemento que yo te pedía calcular era efectivamente la aceleración. Ahora, habíamos comentado en un inicio que para poder obtener la aceleración, ¿de acuerdo? La aceleración en función del tiempo, teníamos que previamente, obviamente, derivar la velocidad en función del tiempo. Lógico, ¿de acuerdo? Lógico, o sea, habíamos dicho que la derivada del espacio me daba la velocidad y la derivada de la velocidad me daba la aceleración. Va en ese orden. Entonces es como un esquema, ¿no? Yo tengo primero el espacio, si yo lo derivo, obviamente voy a tener a la velocidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora yo derivo la velocidad y lo que voy a obtener es la aceleración. Eso es lo que hemos trabajado. Entonces, para yo conocer la aceleración, debo derivar la velocidad. ¿Cuál es la función de velocidad? Es la que tenemos acá, ¿no? La velocidad, lo voy a volver a plantear acá para que haya un mayor orden. La velocidad es equivalente a 8 por t, 8 por t, disminuido en 4. Muy bien. Ahora, ¿cómo quedará su derivada? Muy fácil. La derivada de la velocidad en función del tiempo, lo cual me va a dar la aceleración, evidentemente, será, bueno, profesor, yo sé que este exponente es 1. Si yo derivo cada uno de los términos. El 1 cae multiplicando al 8, sería 8 por 1, 8. El t, que anteriormente en un inicio tenía exponente 1, ahora disminuye en 1, o sea, sería t a la 0, y t a la 0 es 1. Multiplicado por 8, queda tal y como ven, y la derivada de un número o constante, ya dijimos que se convierte en 0, entonces este 4 desaparecería, dejándonos como resultado que la derivada de la velocidad en función del tiempo es 8. Es decir, es una constante. ¿Qué significa? Significa que la aceleración no va a cambiar con el transcurso del tiempo. Puede pasar el tiempo que usted desee y la aceleración, perdón, la aceleración va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo igual a 8. Entonces, podríamos sacar de ahí una conclusión. Podríamos sacar la conclusión de que en un MRV, si bien la velocidad no es constante, porque acá vemos que la velocidad cambia con el tiempo, la aceleración sí resulta constante. ¿Por qué? Porque la aceleración no cambia con el tiempo. Entonces, ya hemos logrado. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, la aceleración al cabo de 10 segundos, va a ser 8. Y va a ser el mismo si hubiesen pasado 15 o hubiesen pasado 5. Hubiese sido la misma aceleración. Ahora, la aceleración, sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Muy bien. O lo que se lee de la manera eh, más apropiada, 8 metros por segundo al cuadrado. ¿No? Muy bien. Entonces, este ha sido un ejemplo, ¿de acuerdo? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es uno de los movimientos de la cinemática en donde vamos a justificar evidentemente que la cinemática es una parte de la física bastante matematizada, ¿de acuerdo? Bastante matematizada. Porque el hecho de que tú estés usando derivada ya está demostrando efectivamente de que estamos haciendo uso de nuestro análisis matemático 1. O sea, es una parte de la física en donde vamos a matematizar, vamos a usar mucho análisis vectorial, entre otras herramientas útiles. Muy bien, entonces espero que este problema haya sido de mucha utilidad para ustedes.